tardes, bienvenidos a su noticiero Nuevo Panorama. En la tarde de hoy trataremos sobre Colombia antigua. Empezamos con el modernismo, vamos con nuestra compañera Laura. Así es, Luisa. Comenzó en 1890 a 1912. Fue el primer movimiento literario y surgió en Latinoamérica. Influyó de manera permanente en las letras europeas y tuvo gran aporte del poeta José Asunción Silva. Regresamos a estudio. Algunos autores y obras del modernismo. Guillermo Valencia, Ritos, Catay. Luis Enrique Osorio, Sed de Justicia, El amor de los escombros, El iluminado, La culpable o Pájaros grises. José María Vargas. Poesía pasionaria, Álbum para mi madre muerta, Aurora o las violetas, Flor de Fanco, Ibis, Cisne Blanco, La rosa de la tarde. Lorenzo Marroquín, Pax. José Asunción Silva. Cristálidas, Juntos los dos, Resurrecciones, Nocturno, El mal del siglo, Mariposas, Serenatas al pie de la estatua. Y en exclusiva tenemos a nuestra compañera Alison con el escritor Rubén Darío. En exclusiva tenemos a Rubén Darío, el máximo representante de la literatura del modernismo. Buenas tardes, le vamos a hacer algunas preguntas. Díganos por favor cuáles son algunas de sus obras más importantes. Alison, gracias. Pues de las obras tenemos prosas profanas, están cantos de vida y esperanza, también entre las obras que yo tengo, el canto errante. ¿Qué más te puedo decir? Pues poemas de otoño y otros poemas, que son entre las obras que he escrito. ¿Qué nos puedes decir acerca de una de tus obras más importantes, Cantos de vida y esperanza? Sí, Alison, pues esa la escribí en 1905 y es una temática de mi propia intimidad y con la relación con las otras personas. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias, Alison. Y ya regresamos después de este corte de comerciales. Descongela tu gripa con Descongel Gripa. ¿Sabes qué te quita ese cólico menstrual? Dolor Sin Fem, la primera cápsula dura de centro líquido para el cólico menstrual. ¡El dolor se va de una! Dolor Sin Fem, el fin del cólico. Corresponsal, ¿qué noticias nos tiene? Así es, Ricardo Jorge, me encuentro en una rueda de prensa exclusiva a la que no todo el mundo puede entrar. Y como ustedes pueden ver, nosotros tampoco. Sigan en estudio. Corresponsal, ¿qué noticias nos tiene? Así es, Ricardo Jorge, me encuentro aquí con uno de los protagonistas del encuentro. Voy a preguntarle qué piensa sobre el partido. What do you think about the match? Pues la verdad que ha sido un partido muy reñido. One moment. Él dice que fue un partido muy reñido. Sigan en estudio, Ricardo Jorge. A continuación con nuestra compañera Camila, que nos va a hablar de los antecedentes históricos del modernismo. Gracias, Alison. Entonces ahora vamos con los antecedentes históricos del modernismo. El modernismo fue un movimiento intelectual que nació como la búsqueda del pensamiento independiente. Se señala en 1890 como su fecha de iniciación. Se piensa que el modernismo puede ser la continuación del romanticismo. En 1894 se publica en la revista Gris, creada entre 1892 y 1896, a José Asunción Silva con su obra Nocturno y a Guillermo Valencia con su obra Ritos en 1899. En el siglo XIX, 1899-1902, el país atraviesa su mejor época de actividad intelectual, abriendo nuevas universidades. La vida intelectual era tan intensa que a Bogotá se le conocía como la Atenas suramericana. Esto ocurría a pesar de conflictos sociales y políticos que el país vivía debido a las guerras. El modernismo se volvió absurdo debido a que el ser humano se encontraba devastado y desesperado, debido a las guerras que en este momento sucedían. Para ellos no era posible estar hablando de cisnes y princesas cuando la situación era un desastre. Nace la vanguardia bajo la sombra del modernismo, acabando con él entre los años de 1910 y 1912. Si no hubieran acontecido tantos conflictos que quebrantaron al hombre, no hubiera surgido este nuevo movimiento de vanguardia, que nos encontraríamos seguramente bajo la perfección rítmica que este lo caracterizaba. La literatura se va acoplando a la época y circunstancias que le toca vivir al hombre. Ahora vamos a resaltar las características del modernismo. Primero, una constante evasión de la realidad, se menciona en citaciones distintas. 2. La búsqueda de la perfección en la forma y la musicalidad de los poemas. La mejor demostración se puede ver en el poema Nocturno de Silva. La muerte y la ausencia de ser amado se refuerza a través
de la repartición de sus versos. Ahora vamos a hablar del análisis de una de las obras más importantes de José Asunción Silva, que sería el Nocturno 3, que trata de la muerte de su hermana. Y les voy a decir un fragmento. Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Una noche en la que ardían sombras nupciales y húmedas, las luciérnagas fantásticas a mi lado lentamente contra mi ceñida, toda muda y pálida. Siguiendo con el análisis, la biografía de José Asunción Silva. Nació en Bogotá en 1865 y murió en 1896. Siempre se educó en colegios privados. De 1863 a 1866 tuvo un viaje a Europa. Sucedieron eventos desafortunados: la bancarrota, la muerte de su hermana y de su padre. Pierde sus obras inéditas y se suicida. La producción literaria. Estas son sus obras: Crisálidas, Juntos los dos, Resurrecciones, Nocturno 1, 2 y 3, El mar de siglo, Mariposas, Serenata, Al pie de la estatua. Siguiendo con el análisis, el género de la obra es lírico y la especie es poema. El tema es dolor, angustia, frustración, el amor y la soledad. Los personajes: hermana Elvira, era pálida, muy sola y le encantaba el anochecer. Le gustaba la arena, también caminaba mucho por la senda que atraviesa la llanura florida. Bueno, continuando con el análisis, el argumento: el dolor de haber perdido a su hermana esa noche tibia de la muerta primavera, la angustia y la frustración del vacío que ha dejado su pérdida. Cada momento que pasaba aumentaba su tristeza. La estructura: el tiempo externo, época contemporánea del autor. Tiempo interno: ocupa 3 meses entre marzo, abril y mayo, primavera. Ocurre en un jardín. Orden cronológico: trata de la muerte de su hermana, que ocurre una noche tibia de la primavera. La obra Nocturno 3 se divide en 3 versos y 63 estrofas. Y aquí tenemos un poco de la antología poética. Es una recopilación de obras de algo notable, de alguien o algo en específico. En el contexto literario tendría una sección de textos de un autor. Puede darse en otro género como fábula, ensayo o cuento. Cada fragmento debe contener título de la obra y parte de la seccionada. Nombre del autor al final de los hechos. La palabra fragmentación al inicio del texto seleccionado. Se debe especificar el género al que pertenece. Gramática: oraciones reflexivas y oraciones recíprocas. Las oraciones predicativas activas y transitivas que el sujeto realiza y a la vez recibe la acción verbal se construyen con verbos en forma predominante. El modo en que el pronombre reflexivo nombra a la misma persona que el sujeto, se le puede añadir expresiones como a mí mismo, así, a él o a sí mismo, a nosotros mismos, a vosotros mismos, a ellos o a sí mismos. Ejemplo: el sacerdote se cambió a sí mismo de lugar. Oraciones recíprocas: predicativas, activas y transitivas, en las que las acciones es ejercida y reciben mutuamente por 2 o más sujetos. Se construyen con verbos de forma predominante y como estas oraciones necesariamente hay 2 sujetos compuestos. El verbo de ir al igual forma en el plural. Ejemplo: nosotros nos saludamos, ellos se saludan. Ya regresamos después de este corte comercial. Se abren las puertas, el campeón surge. Su meta, su fe, su receta, su respuesta es dar, no parar, nunca para atrás. El camino es largo, hoy qué paso vas a dar. Nada que lamentar, voy, tengo pasión. Soy amigo, hijo, hermano, por ello soy lo que soy. Fueron esos momentos de mano firme, tesón y amor los que me convirtieron en un real campeón. Alza tus sueños, levanta vuelo al cielo. No voy desamparado, por eso a nada le temo. Soy Oscar Figueroa, un campeón hecho en casa. Yo voy recogiendo los frutos de lo que siembro. Voluntad de plomo, puños de acero. Informan que hay un lesionado en el partido. Así es, Ricardo Jorge, en realidad no creo que sea nada grave. Es una simple torcedura de tobillo, pero sí que es de esas bien dolorosas. Sigan en estudio.
Corresponsal, ¿qué noticias nos tiene desde Sudáfrica? Así es, Ricardo Jorge, quería mostrarles algo. Es la credencial con la cual podremos asistir a todos los lugares. Y continuamos con el regionalismo. El regionalismo es el arraigo de los habitantes en una región. Enriquecemos nuestro vocabulario. Hay una palabra generadora, alimentación. De esta palabra salen 9 palabras diferentes, las cuales son ingerir, gula, frugal, deglutir, glotonería, opípara, engullir, manjar y ayuno. Las palabras tienen su historia. Gastronomía. Arte de preparar una buena comida. Chicle. Es una resina gomosa que se extrae de algunos árboles. Dieta. Regulación de la alimentación. El uso de la G. La letra G puede tener 2 sonidos. Uno sabe cuándo va antes de las vocales A, O, U, o de consonantes y otra fuerte, como la de la J, cuando va antes de las vocales E, I. El primer sonido está representado por el fonema G y el segundo está representado por el fonema J. El sonido fuerte, que es J, una vez se escribe con G y otra con J. Por esta razón se requieren aplicar las siguientes instrucciones. La G se usa para representar un sonido suave correspondiente al fonema G, en los siguientes casos. Primero, antes de la A, O, U o consonante. Ejemplo, gato, vengo, gusto, agua, grito. Segundo, antes de E y de I, en los casos que hay que interpretar una U entre la G y la vocal. Por ejemplo, guerra, guitarra, guerrero, guisante. Tercero, en las palabras que en la U tengan pronunciación, necesitan de 2 pequeños puntos en ella. Por ejemplo, antigüedad, ambigüedad, piraguas, vergüenza, pingüino. La letra G se usa para representar un sonido fuerte, correspondiente al fonema J, en los siguientes casos. Primero, en las que se empiezan con G o con G, y en las que aparezcan la sílaba G. Ejemplo, geología, geometría, gestión, quedarme, imagen. Segundo, en las palabras terminadas en guía y gesismo. Por ejemplo, antología, biología. Tenemos que tener en cuenta que el fonema es el sonido de la voz. Texto biográfico de Paula. La autora de este libro es Isabel Allende, una destacada narradora chilena. Nació en Perú, en Lima, Perú, en 1942. Alcanzó fama con su primera novela, La Casa de los Espíritus, en 1892. Y otras de sus obras serían Amor y de sombra, Eva Luna, Los cuentos de Eva Luna, El plan infinito y Paula. La biografía. La biografía es la historia de una persona. En casos usuales, comienza con el nacimiento de esta y acaba con la muerte de esta persona. En otros casos, el autor de la narración puede elegir hasta qué momento acaba. ¿Cómo comprender textos difíciles? Una pregunta que muchos nos hacemos al leer algún texto. Pues hoy vas a saber cómo con los siguientes tips. Lee más. Para una buena comprensión lectora necesitas practicar. Te sugiero que leas tantos libros y textos sencillos e interesantes como puedas, media hora diariamente. Luego empieza a leer textos más complejos. No dejes que el texto te abrume. Acércate al texto con curiosidad. Lo fundamental no es comprender todo el texto, sino es descubrir lo que la obra transmite. Lee el prólogo. El prólogo da apertura a la obra y habla de conceptos que se tratarán más adelante en la obra. No detengas la lectura para recurrir al diccionario. Si la palabra aparece varias veces en el texto, busca su significado, pero muchas palabras por contexto se descifran. ¿Cómo armar un mensaje gráfico? Primero que todo, un mensaje gráfico es transmitido por medio de un dibujo. Por ejemplo, los carteles viales: prohibido estacionar, no doblar en U, precaución escuela, animales sueltos. El proceso creativo consiste en seleccionar los elementos, palabras e imágenes que deben figurar en el mensaje y planear cómo se deben distribuir y ubicar para que se cumpla la intención comunicativa.
Y en la revisión y corrección de los periódicos, normalmente se lo revisa y lo corrige los filólogos. Las correcciones se dividen en dos, la corrección de estilo y la corrección de tipografía. La corrección de estilo es una tarea que consiste en revisar y corregir un manuscrito original. Y en la corrección de tipografía es el diseño gráfico con pruebas compuestas. Y hasta aquí su noticiero Nuevo Panorama. Los esperamos en una nueva transmisión. Y el reencuentro de la historia. Hasta luego.